¿Podrían cerrar, por favor, la puerta? Bueno, ya habiendo dicho lo que hemos mencionado, la crítica inmediata o que surge en términos en torno al programa, ¿no?, que se elabora ya de una perspectiva diacrónica, ya desde, ¿no?, una perspectiva histórica, superando la fase de planeación de estos programas, es que en realidad hay una tendencia a la generalización, pero esto implica, ¿no?, en realidad la imposibilidad de formular leyes que fueran ciertas en todo momento, en todo lugar, porque las características del estudio del pasado tienen evidentemente diferencia respecto a otros ámbitos de la ciencia dura, ¿no? Pues las mayores objeciones, como ven, fue precisamente la comprobación y observación de los resultados, no necesariamente correspondía a lo que se proponía con esta comprobación de observación. Tampoco quiero sonar un poco que este es un paradigma superado y que ya nadie lo hace, ¿no es cierto?, ¿no? Como les planteaba desde la primera clase, todos estos paradigmas hay que verlos ciertamente a la luz de un movimiento de auge, por así decirlo, de emergencia, de ejercicio en los momentos particulares. Sin embargo, eso no significa que se hayan agotado. Lo que se ha agotado probablemente, bueno, más bien se han incorporado nuevas tecnologías y técnicas al estudio del pasado, pero no significa que en realidad ahora no haya una historia cultural bien hecha, porque como decía ayer mismo, hay lugares donde no hay una sola investigación y hay que realmente empezar de la nada, empezar a saber qué hay en esos lugares. Igual estos programas, no necesariamente, probablemente se ha abandonado la parte, digamos, más dura de la filosofía, ¿no?, positivista, pero sin embargo hay una arqueología procesual, por ejemplo, la arqueología cognitiva ha tendido mucho más actualmente hacia rescatar estos principios más en este sentido, ya no como originalmente estaban planteados, pero es una reinterpretación. Entonces, de alguna forma se superan y estas críticas van orientadas a los aspectos más problemáticos. Sin embargo, hay un desarrollo contemporáneo que ha rescatado gran parte de estos planteamientos, ¿no? Como les digo, la arqueología cognitiva, por ejemplo, es uno de ellos que ha desarrollado desde estos programas una propia personalidad contemporánea. Johnson en el texto que dicen es precisamente cómo ya desde una crítica contemporánea es cómo vamos a ver el pasado si en realidad ya no existe, ¿no? Está enterrado y aparte no existe. Para él la filosofía o este programa es más bien fraudulento y utilizar la arqueología para una ciencia positiva es una quimera, no es posible, ¿no?, de acuerdo a lo que leerán con los argumentos respectivos. Y básicamente Johnson en ese sentido comparte gran parte de lo que menciona Johnson, porque ciertamente cuando se analizan casos particulares pues se ven muchas deficiencias, sin embargo también hay unas aportaciones. Dentro de otras de las aportaciones mayúsculas que se hicieron en este periodo, y más allá de este programa de ciencia dura, fue precisamente introducir las analogías etnográficas como una heurística, una posibilidad de encontrar ciertos elementos para la interpretación de los contextos pasados. Y esto tiene que ver mucho también con en esta fase, y básicamente por el mismo personaje, por Binford, ¿no?, que propone realmente el estudio de grupos contemporáneos vivos para interpretar ciertas situaciones del pasado, algo que era privativo, que en realidad en décadas anteriores a estos programas, la analogía en realidad se ve y todavía en gran medida se puede ver como la negación del pasado. Analizar grupos vivos actuales para entender grupos extintos podría ser la negativa histórica de lo que hicieron en el pasado, porque se podría extrapolar lo que estamos viendo ahora en términos de lo que estamos encontrando en el registro arqueológico. Hay muchas críticas contemporáneas y en este momento y en décadas anteriores. Sin embargo, realmente hay un auge de los estudios etnográficos y creo que se aceptan más abiertamente hacer estudios etnoarqueológicos a partir de este momento. Hay obviamente ciertas condiciones para realizar los estudios, sin embargo lo que se propone precisamente es tratar de ver cómo este material arqueológico, este material cultural ha llegado y el ser lo que uno se encuentra en
en el registro, para tener interpretaciones. Aquí ya vamos migrando un poco, ¿no? Ya se va migrando un poco de este concepto de explicación a interpretaciones más plausibles. Hay estudios de la etnoarqueología o la analogía etnográfica y etnoarqueología tienen una literatura abundísima, muy rica también en términos de tratar de comprender estos diferentes contextos. Por ejemplo, aquí otro de los estudios paradigmáticos que hace Luis Binford es precisamente una analogía etnográfica con diferentes grupos en torno al uso del espacio. Esto solamente lo menciono brevemente. Por ejemplo, él lo que trabajaba era los yacimientos prehistóricos del Musteriense, que como ven ahí, ¿no? en Europa, como tiene una antigüedad de 125.000 a 40.000 años, 90 con muchas variantes. Lo que critica Binford en este libro, y precisamente por qué se le ocurre hacer esta etnografía, es porque para él sitios arqueológicos de esa época que han sido registrados como sitios diferentes, parecería que podrían ser más bien producidos por una misma cultura humana, pero en un proceso de diferentes campamentos estacionales. Entonces, siguiendo esta idea, lo que hace es buscar, pues, en la etnología etnográfica, pues no puede hacerse así, ¿no? Voy a estudiar Teotihuacán y analizo un grupo indígena allá en los huicholes en Nayarit, ¿no? Con otro tipo. O sea, hay que buscar ciertos componentes que hagan factible que esta cultura material tenga algún tipo de atisbo o rasgo similar a lo que se puede encontrar. Entonces, él lo que propone es ver y los encuentra en los esquimales aquí del norte de América, porque los dos, tanto el musteriense como los esquimales, basan parte de esta economía en la caza del reno, del caribú. Teniendo esta comparación en mente, y entonces teniendo los datos que le proporcionaba allá el musteriense europeo, viene y realiza una investigación etnográfica básicamente de estos grupos. Y lo que observa es que ciertamente hay ciertos, digamos, patrones muy generales en términos de la utilización y de la caza del reno, y que dejan evidencias materiales muy específicas, que él empieza a ligar con estos contextos musterienses. Aquí lo importante que destaca en este estudio es que sigue en una trayectoria a estos grupos esquimales por varios años. Entonces va observando que estos mismos grupos, que es un mismo grupo el que va dejando estas evidencias que pueden ser muy distintas, depende a los recursos existentes que existan en el área, depende también de las particularidades del propio grupo, pero es el propio grupo el que va migrando y va moviéndose. Entonces, en este movimiento va generando cultura material relativamente distinta, pero que pertenecen a un mismo grupo, que son estos digamos, cazadores, los cazadores de estos renos. Y bueno, finalmente, a él, en este caso particular, que también es un libro bastante ameno, lo que hace es precisamente es proponer que si bien estos cazadores de Alaska tienen un patrón de movilidad y producen diferentes sitios en diferentes regiones que debido a la estacionalidad y a la extracción de recursos, en el musteriense él piensa que ocurrió algo similar, que esos sitios que en el pasado hayan sido registrados como sitios independientes, en realidad él propone que sean parte de un grupo que se estaba moviendo en un régimen estacional. Y esa es como la gran aportación de estas analogías, y particularmente de esta analogía que propone Binford, que es precisamente el hecho de tratar de relacionar información contemporánea que estás observando en el registro, digamos un registro vivo, con la información arqueológica. Es digamos, en esta época se aceptan mucho mejor, y hasta la época contemporánea hemos introducido hasta arqueologías experimentales, ¿no? Tallar ciertos tipos de puntas para ver qué tipo de desechos dejan, hay una rama muy amplia de arqueología experimental que se ha dedicado a ver la forma en que, por ejemplo, ciertos desechos, al momento de tallar, cuál sería como los desechos que quedarían y tratar de compararlos con los registros arqueológicos. Entonces hemos llegado, digamos, se ha expandido estos límites de tratar de interpretar estos contextos del pasado a través de todas estas estrategias del presente y proporcionados
fundamentalmente en esta época. Bueno, es la gran aportación que a mí me parece surge, entre muchas otras, como lo que hablamos de lo que se convirtió en la arqueología conductual, la etnográfica. Entonces, con esta parte cerraría la caracterización de lo que se considera como esta arqueología postprocesual, con las múltiples diferencias que implica, ¿no? Y entonces pasaríamos precisamente ahora a ver cómo un arqueólogo en particular aplicó la teoría general de sistemas en un sitio en particular, que sería lo que viene. Hasta ahora, ¿no tienen algún comentario que quieran agregar? Bueno, a mí me parece que hay que hacer un poco de hincapié en la parte del trabajo etnográfico. Sí considero que es una herramienta útil, pero creo que hay que tratarlo con mucha más delicadeza de la que mi informe hace ver. Hay una gran diferencia de modificaciones entre los grupos actuales y precisamente es para este caso específico que utilizaste como ejemplo, Gándara hace una crítica, brevemente la explícita, que además de que los cazadores modernos usan rifles de precisión y motos de nieve, a diferencia de los anteriores, cuentan por ejemplo con un seguro que les permite sobrevivir en caso de que no tengan una caza fructífera, y que también eso se va a ver reflejado en los patrones de asentamiento. Los cazadores actuales pueden moverse con más libertad gracias a ese nuevo seguro de vida. Entonces me parece que hay que siempre tener en cuenta que es muy delicada la información etnográfica dentro de la interpretación arqueológica. Sí, de hecho a mí me parece completamente correcto, pero estamos tratando de ubicar estos textos en su propio contexto, por un lado, ¿no? También es muy cierto que, bueno, uno no llega como arqueólogo, no llegas, ¿no?, con estos puntos ciegos tienes que valorar el contexto para tratar de extrapolar una investigación de estas características. Ciertamente coincido perfectamente contigo, sin embargo en este contexto estamos tratando de ver la aportación que se hizo, y ya realmente la crítica vale mucho, porque ya si vas a aplicar una arqueología o algún caso etnográfico, había que valorar tanto el caso etnográfico con todos los componentes sociales que se involucran en la formación y transformación de los contextos contemporáneos, y qué pasó, porque realmente ahí podrías omitir un proceso histórico, podrías negar la historia, y eso es completamente, podría suceder en realidad, ¿no? Entonces me parece que el punto es acertado en términos de lo que uno tiene que valorar, en términos de hacer una analogía que no es tampoco tan literal, ¿no? Entonces, bueno, ya para esta fase estamos hablando, bueno, ya hay habido una crítica importante, ha habido, de hecho Flannery se separa de esos grupos originales, de lo que plantea la arqueología procesual en sus inicios, tiene un rompimiento, es un arqueólogo de los más influyentes, y que sobre todo trabaja en Mesoamérica, y que utiliza o trata de utilizar realmente un ejemplo particular de cómo este esquema, hablando particularmente de la teoría general de sistemas, ya no hablemos de la parte inicial, se aplica a la arqueología. Por ahí creo que se me quedaron, bueno, este texto también lo tienen ahí en las referencias. Flannery utiliza el término prehistoric, ¿no?, para definir a los contextos prehispánicos. En nuestro caso no afecta. En realidad, para nosotros lo que él está hablando es prehispánico. Hay que entender el prehistórico como prehispánico, en este caso en particular, porque se refiere a los mismos grupos prehispánicos. Sin embargo, la construcción de las diferentes academias nacionales, por ejemplo en Estados Unidos, no se denomina prehispánico, sino prehistórico. Entonces él obedece a su propia inercia académica de denominar prehistórico a estos contextos que nosotros denominamos prehispánicos. Hay diferencias más de fondo. En el caso europeo, por ejemplo, la arqueología prehistórica es algo diferente a la arqueología clásica. Ahí sí hay una prehistoria completamente distinta a lo que se plantea aquí. Entonces, si a mí se me quedó ahí alguna palabra prehistórico, no me refiero a otra cosa, sino en realidad es el sinónimo. Yo en este contexto particular, es utilización de un sinónimo entre prehispánico y prehistórico, sin mayor implicación de otro tipo.
Lo que hace Flannery, la verdad que es muy interesante. A mí es un autor que me gusta mucho. Escribe de una forma tan amena y tan bien que en realidad es muy fácil seguir un poco sus argumentos. Lo que quiero observar es esta interacción que se teje entre el ritual y la ecología humana. Y para ello pues ocupa el caso de estudio particular donde se ha especializado, que es en Oaxaca y particularmente, ¿no?, la cultura zapoteca. Sus argumentos, entre muchos otros, son que los zapotecas se encuentran, ¿no?, entre los primeros grupos indígenas mesoamericanos que realmente construyen una sociedad compleja. Construyen edificios públicos, tienen una institución jeroglífica, y para él alcanzaron un estado de verdadero urbanismo, siendo por ejemplo Monte Albán, ¿no?, uno de los sitios epítome en esta relación. Como va a hablar de ecología cultural, es importante tratar de correlacionar diferentes variables. El artículo empieza mencionando que si se observa en la actualidad de la zona, pues no es una zona abundante en recursos, es una zona que tiene una sequía más o menos que son áreas que cerca, bueno, sequías, ¿no? Pero sin embargo, actualmente la agricultura es el principal medio de subsistencia. Sin embargo, como él considera, ¿no?, este valle, particularmente este valle esta parte que se hace dividida, ¿no?, fue uno de los primeros centros de agricultura en Mesoamérica, y bueno, y creó una de las sociedades más complejas. Entonces él dice, bueno, si se miran los datos contemporáneos que arrojan los geógrafos, pues es un poco sintomático tratar de entender cómo ocurren estos procesos. Si en la actualidad esta zona es una zona que, bueno, se seca, que no produce mucho, porque los años de sequía parece que son más abundantes que los de lluvia no considerable. Entonces, ¿cómo se puede crear una civilización en este momento atendiendo estas variables geográficas, ¿no? Para contestar esta pregunta, entonces a lo que va es a tratar de entender cuál es el desarrollo. Si se dan cuenta, aquí el discurso va cambiando considerablemente. Bueno, tenemos el caso inmediato que revisamos a Gamio, ¿no?, que Gamio revisara esta información. Gamio estaba concentrado en qué, ¿no?, en los materiales, en saber si esto era azteca o no era azteca y dónde estaba, ¿no?, que si era San Miguel Arcángel, si había la excavación y cómo estaba. Corte metodológico, particularmente materiales muy específicos. Sin embargo, obviamente, en su propio contexto y desde esta perspectiva postprocesual de la teoría general de sistemas, él lo que intenta ver es un sistema. Desde que estamos viendo la introducción de su texto, nos está empezando a plantear la problemática que implica un sistema que no se acabó en el pasado, que está en el presente, porque también sus fuentes, las fuentes que utiliza es que considera que la secuencia ecológica de Oaxaca por lo menos se rastrea a unos 10.000 años antes del pasado. Sin embargo, hay fuentes coloniales escritas en el siglo XVI. Aunado a eso, en la actualidad de los 70 había alrededor de 200.000 o 300.000 indígenas hablando zapoteca en Oaxaca. O sea, aquí está planteando básicamente sus credenciales. ¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de identificar la cultura como un sistema general en donde él mismo o la perspectiva contemporánea se incluye. Es un sistema total, es un sistema, aquí ya empezamos a hablar de sistemas más complejos que se van relacionando. Entonces las tres fuentes son estas, que tienen una secuencia, ¿no?, en el tiempo y que tiene argumentos que tienen que ver con la cosmología, porque bueno, aquí hay un registro, y los testimonios de los indígenas actuales. Ya vamos viendo por dónde va, ya no estamos hablando de la cerámica tal que se encontró en el sitio tal y eso, ¿no? Otro aspecto importante es que realmente define desde el principio del texto a qué se va a referir con este trabajo, y este trabajo se va a referir a través de la ecología humana, entendiendo, ¿no?, aquí como lo menciona, ¿se acuerdan que, bueno, uno de los postulados de la ecología procesual en cualquiera de sus fases era entender la cultura como un medio extrasomático? Pues él dice realmente, pues aplicado a un caso concreto, realmente la ecología humana ofrece ver a la cultura como un medio extrasomático de adaptación, ¿no?, por medio
medio de las cuales las poblaciones se ajustan al ambiente, algunas veces logran una mejor adaptación, algunas veces, bueno, llegan a homeostasis, algunas veces desaparecen, y algunas veces eso contribuye a la creación de una complejidad social hasta alcanzar el grado de civilización. Bueno, entendía civilización como estos grados supremos de desarrollo cultural, ¿no? Así, tal cual, así, sencillamente. Entonces, en esta efervescencia, desde este enfoque, los temas básicos que se citan por el propio Flannery, pues sería la agricultura, el sedentarismo, la emergencia de grandes ciudades, por ejemplo, entre ellas Teotihuacán, y entre otras, ¿no? Nuevamente reitero que el enfoque del artículo, el enfoque de este texto es un enfoque que intenta, ya puso nuestras credenciales, ecología cultural, cultura como un sistema mayor y de alguna forma sistemas culturales entrelazados. Aquí hay un señalamiento importante, siguiendo precisamente ya la pauta de esta teoría general de los sistemas. Él argumenta que para comprender estos ecosistemas humanos hay que entender el intercambio, que básicamente es el postulado de la teoría general de sistemas, ¿no? Es el intercambio que se da entre materia, energía e información. Aquí ya mete una crítica por ahí, el artículo también tiene un componente crítico porque había críticas que para él son poco sustentadas, ¿no? Habla acerca de los enfoques de la ecología cultural. Entonces él ya empieza aquí, bueno, a defender su posición. Lo que argumenta es que los estudios arqueológicos básicamente lo que tenemos es materia y energía. Sin embargo, los intercambios de información son preocupantes, que era una crítica que se estaba vertiendo. Entonces él dice, bueno, si es cierto, eso tiene que ver, es una crítica certera. Sin embargo, no encuentran la información porque no la han querido buscar, y ahí, ¿no?, le echan una pedrada a los arqueólogos tradicionales y a algunos otros que está criticando, ¿no?, como, no sé, los necios, los hard-nosed, que unos naciones ahí medio intolerantes, que no están dispuestos siquiera a mencionar otros aspectos como fenómenos que están englobados bajo el ritual, la religión, la cosmología, la iconografía. Recuerden que estos temas para la arqueología, en realidad, bueno, para esta época ya son más comunes, pero en las décadas precedentes no hay una preocupación porque hay que caracterizar, hay que entender cuáles son los rasgos de ciertas culturas. Entonces aquí ya después de los fechamientos y todo lo que hemos visto que constituyó y que generó el contexto de llegar a este nivel, es que ya podemos preguntarnos otro tipo de cosas. Estos arqueólogos intolerantes consideraban estas problemáticas como más bien terrenos del antropólogo social, del etnólogo, ¿no?, pero no de los arqueólogos. Y Flannery dice, no es cierto, nosotros tenemos una posibilidad de recuperar esa información de esos contextos prehistóricos, como los llaman, ¿no?, porque es posible. ¿Cómo se hace? Entonces, ya a partir de aquí gira en torno al análisis del ritual. Diversos estudiosos, ¿no?, consideran que el ritual humano transmite información en una atmósfera de incuestionable verdad. En realidad, lo que pasa en un ritual tiene una lógica interna, ¿no?, que se reproduce en sí misma y que hay que entenderla en sí misma. Él pone el ejemplo, ¿no?, de un baile de ritual en algún pueblo vecino. Estas tribus que van a visitar esta tribu, en el acto de ir a bailar a un pueblo vecino están transmitiendo materia y energía, pero sobre todo información. El hecho de que esta tribu va a bailar allá puede comunicar presencia, ¿no?, del propio pueblo, pero también puede comunicar un tipo de información que no está relacionado directamente con algún registro, que es información, por ejemplo, puede proporcionar. En el guiño del ojo que ustedes le hacen a alguien cuando están enojados o cuando la voz de su mamá ya se huyó, ahí hay información y entonces ustedes reaccionan en torno a esta respuesta. Eso es lo que se refiere precisamente a esos elementos donde este intercambio de información está mediado por este tipo de reproducciones, digo, de acciones. Aquí ya hay un traslado un poquito de esta perspectiva hacia, bueno, a la arqueología.
Él considera que si los rituales se repiten, y se repiten porque son cíclicos y porque hay un análisis que considera que estas culturas tuvieron, se reproducen cíclicamente, pues entonces el análisis del ritual tiene que representarse en el registro arqueológico de alguna forma, ¿no? Ya estamos estableciendo que sí, esto tiene que ver con un sistema más general, ¿no? Entonces, ¿de qué forma este ritual o estas acciones repetidas, donde se transmite información, va a estar representada en la arqueología? Y es básicamente lo que propone. Aquí propone lo que sería la incorporación de los rituales que estos arqueólogos tradicionales, que no querían ver porque eso eran terrenos no propios de la arqueología, generan formas de intercambio de información, y también es una relación simbiótica entre materia y energía. Su justificación es precisamente que los zapotecas, ¿no? Ya habíamos hablado que tenía una profundidad histórica que la puedes rastrear hasta 3.000 años, pero él se enfoca más bien en los periodos que son de 3.000 años, ¿no? Bueno, de ahí hay información de 7.000 años antes también, qué sé yo, hasta siglo XVI. Para él, el enunciado esencial es que este análisis del ritual refleja esta cosmología, que es la manera que el hombre primitivo organiza su mundo, ¿no? Ahí estamos todavía en este nivel de la presentación de sus credenciales, básicamente, de saber qué es lo que quiere. Estamos hablando de un enfoque que tiene que ver y que trata de entender a la cultura como un medio extrasomático con diferentes subsistemas, y dentro de ellos el ritual es el aspecto más importante en términos de prevención de información. Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos con Flanagan, no hay ningún problema, sigue su esquema. Bueno, ya justifica en diferentes partes del texto por qué él realmente se dedica a analizar por qué es permisible. Bueno, él tiene información de la agricultura en un largo periodo. Él divide la historia de los zapotecas en 4 fases que querían, pues, más o menos del 10.000 antes, bueno, 5.800 aquí lo pone. Aquí una primera fase, el desarrollo de la agricultura, ya los primeros cultivos, ¿no?, que se identifican. Es una época de baja densidad poblacional, y bueno, hay un desarrollo, ¿no? Hay un desarrollo que finalmente culmina en la creación de Monte Albán, y posteriormente las interacciones que tienen con los mexicas. Entonces aquí hay un desarrollo histórico que caracteriza a Flannery de más o menos de 10.000 años. Esto es posible porque obviamente ya esta historia cultural previamente había recolectado, otras investigaciones habían proporcionado información. Entonces este cuadro es posible precisamente por la suma de estas diferentes posturas hasta llegar a lo que él propone como esta categoría. Eso es lo que le permite oscilar o viajar o tratar de interpretar esta sociedad en un tiempo considerable. Entonces, en términos de esta representación ritual, pues hay que entender en qué fase de esta cosmología aparecen estas prácticas rituales. Entonces, bueno, ya es información muy general, ¿no? Pero bueno, como dice, la cultura zapoteca se considera así un universo dividido en 4 partes con un centro. Cada uno de estos lugares está asociado a un color particular. Esto tiene que ver con información etnográfica, ¿no?, arqueológica, que recupera, y de las fuentes del siglo XVI. Entonces reconocen a un ser supremo que no tiene ni principio ni fin, alguien que creó todo sin ser creado él mismo, siendo infinito e incorpóreo, y de quien no hay imágenes y con quien ningún mortal ha tenido contactos. Bueno, su narrativa me gusta mucho, ¿no? En fin, ¿no?, de esa parte. Entonces, a partir de estos conceptos cosmológicos, estos zapotecas estructuran y organizan su mundo. Entonces, ¿cómo este arqueólogo, que es en realidad la esencia de este trabajo, podría comprender la forma en que este ecosistema debe, entrecomillado, supuestamente comportarse? Para hacerlo, porque bueno, pues la totalidad de esta cultura, como sabemos que esto es una totalidad, son subsistemas interrelacionados, lo que escoge es, bueno, escoge como 4 aspectos. Yo solamente aquí les menciono 2 básicamente, que se centra en la agricultura. O sea, dentro de este sistema zapoteca que incluye todas estas formas de ver el mundo, la agricultura es muy importante, es uno de estos subsistemas. ¿Por qué? Porque existe una compleja interacción entre el ritual y estos ciclos anuales de lluvias.
Dentro de estos rituales que se establecen en términos de esta cosmovisión, de este sistema general, los rituales de autosacrificio son muy importantes. Entonces, en términos de otras posibilidades, se escoge que los rituales que tienen que ver con el autosacrificio y que tienen que ver directamente con la interacción entre los ciclos anuales es muy importante. ¿Por qué? Porque en estos rituales se ofrecía sangre, bueno, entre otras partes de la lengua, las orejas, los genitales, qué sé yo, ¿no? Pero aquí viene el punto donde realmente amarra toda la propuesta con la perspectiva arqueológica. Si también tenemos este mundo cosmológico que se vive en colores y que este ser supremo que no infinito y todo, esto que tiene que ver con este ser infinito, esta actividad se realiza con punzones de diversa índole, que ya pueden ser espinadas de pez, bueno,